Bien, junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de hoy miércoles por la noche. En esta segunda vamos a hablar de zonas francas, vamos a hablar de una iniciativa de ley pendiente de aprobación en el Congreso de la República. Concretamente, ustedes saben, ya nos hemos acostumbrado mucho a identificar los cuerpos o las iniciativas legales con un número. Y este tiene el número correlativo de dirección legislativa 5174. Muy breve. 2010, Guatemala tenía que honrar un compromiso adquirido ante la Organización Mundial del Comercio para eliminar la exoneración en el impuesto sobre la renta de las empresas, personas jurídicas individuales, que estuvieran asentadas en zonas francas. El proceso duró mucho tiempo hasta que a finales del 2015, principios de 2016, a partir de una iniciativa impulsada particularmente por la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, se hizo una reforma al decreto 6589. Pero esa reforma excedió el compromiso que debía honrar el país y limitaron, prohibieron la realización de muchas actividades productivas y con eso se vino abajo el desarrollo, el crecimiento del empleo y de las zonas francas. Hoy tratan de revertir esa situación, una decisión pendiente en el Congreso. Para tratar este tema vamos a hablar con el doctor Lizardo Bolaños, viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, y con el licenciado Enrique Lax, gerente, director ejecutivo de la Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala, un sector que está siendo afectado porque no están siendo considerados en la 5174. A ambos, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Gracias, doctor Hola, Bolaños. buenas noches. Gracias, licenciado Lax. Buenas noches. Bien, señor Buenas noches. viceministro, a ver, cuéntenos, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están por allá? Cuéntenos cómo va el proceso de aprobación. Bien, básicamente estamos actualmente en el proceso de la tercera lectura de la ley de zonas francas y parte de la reforma a la ley de zonas francas. Y la idea en general, hace una semana llevamos a cabo el proceso de una presentación de una enmienda en donde lo que queremos hacer es incluir dos sectores de la economía que pueden ayudar en distintas regiones del país. El primero tiene que ver con la pesca y la crianza de especies marítimas y de agua dulce, y el otro tiene que ver con los centros de recreación y turismo, con la idea que hay algunas áreas del país en donde estos dos sectores tienen un potencial importante, y en el caso del turismo en particular, después de lo que ha ocurrido este año con el coronavirus y con las expectativas de reactivación de este sector, pues esto puede ser un impulso importante para poder atraer inversión, poder generar inversión durante los próximos meses, para empezar a generar una reactivación mucho más acelerada del sector de turismo de lo que podría generarse de no realizarse este tipo de apuestas. Gracias, licenciado Lax. ¿Qué fue lo que sucedió que los deja a ustedes fuera y cómo los ha afectado desde el 2016 cuando se hace esta reforma? Licenciado Lax, Yo ¿nos escucha? escucho muy mal, casi no escucho. Licenciado Lax, ¿cómo les ha afectado a ustedes directamente desde que se da esta reforma en el 2016 y cómo esperan ustedes cambiar esta situación para levantar la economía? Muy bien, nosotros como Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas incluimos en nuestro plan y propuesta de rescate económico la ley de zonas francas y por supuesto el fortalecimiento de las zonas económicas especiales, porque nosotros somos uno de los principales usuarios de esos esquemas. Representamos hoy día entre esos esquemas el 48% de las exportaciones de esos esquemas al mundo, a 14 países. Desde el 2016 que nos excluyeron, por razones que conozco bastante bien, la actividad en esos esquemas de beneficios fiscales y de facilitación de negocios se cayó bastante, profundamente. Y las nuevas oportunidades también cayeron. Y coincido con el señor viceministro de que en esta circunstancia actual es importante generar esos instrumentos legales que permiten la atracción de inversiones. Y el sector de alimentos y bebidas es uno de los
más importantes sectores para atraer la inversión y dinamizar la economía. Hoy día el sector de alimentos y bebidas es la principal actividad industrial del país y la quinta actividad más importante del país, la quinta actividad económica. Total que tenemos un esquema que nos excluye, que en este contexto de pandemia y de recuperación económica es importantísimo. Todos los países del mundo van a estar detrás de la inversión que es necesaria para salir de la crisis y esto es un esquema que debemos reformular, actualizar y darle más dinamismo a las zonas francas, que es lo que excluye a muchos sectores. Para nosotros también es importante incluir los que fabrican envases. En la actual ley están excluidos los que fabrican envases y empaques para la industria y eso es parte de nuestra solicitud. Y algunos otros sectores que todavía están excluidos. Nosotros tenemos que dinamizar la actividad económica, las industrias y la inversión. Esa es la postura de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y en esta esperanza de que salga esta nueva ley vamos a tener más fortalecimiento para hacer mejores negocios a nivel de la región. Licenciado Lax, los números que usted da del sector de alimentos y bebidas efectivamente muestran no solo su dinamismo, sino el potencial que tienen hacia futuro. Sin embargo, el dictamen a la 5174, también formulado en la Comisión de Economía en el año 2016, no los vuelve a incluir a ustedes, a pesar que antes de la reforma del 2016, este sector sí formaba parte de los que podían invertir, producir, exportar desde zonas francas. Concretamente, ¿a qué se debe que vuelve e insiste el Congreso a mantener a este importantísimo sector industrial del país fuera de las zonas francas? Sigue siendo inexplicable dado el dinamismo y la actual participación en los esquemas de beneficios y fiscales y de promoción de comercio como las zonas francas. Sigue siendo inexplicable que los sectores de alimentos y bebidas que carecen, absolutamente carecen de políticas públicas, siendo la principal actividad industrial y la quinta actividad económica del país, que carece absolutamente de políticas públicas, se le vuelva a limitar las pocas ventajas que puede formular una nueva inversión en el país a través de estos esquemas. Nosotros insistiremos e insistimos y pues sabemos que contamos con el apoyo de las autoridades de poderlos incluir completamente en la nueva ley, en la nueva reforma a la ley, para poder dinamizar este sector. Este sector genera hoy día, en un gran estimado, alrededor de 100,000 empleos. Y eso no lo hace prácticamente el principal generador de empleos en la industria. Y eso hay que tomarlo en consideración. Estamos sometidos como industria de alimentos y bebidas a muchísimos desafíos a nivel internacional. Y eso es parte de lo que tenemos que reformular a través de esquemas como los de zonas francas. Y seguramente cuando nos comparamos con otros países, y tengo la información bastante actualizada de los esquemas de otros países, en Honduras, El Salvador, Costa Rica, los esquemas y los beneficios que recibe la industria de alimentos y bebidas y las posibilidades que tienen a través de estos esquemas de zonas francas y de otros esquemas de perfeccionamiento son increíbles. Nosotros estamos rezagados y en desventaja. Y por eso mismo es que hacemos ese llamado y participamos en esta promoción de que la legislación sea visionaria, con ánimos de levantar al país y a los sectores económicos que vamos a padecer y que ya padecimos a través del coronavirus. Señor viceministro, dentro de estas enmiendas hay una parte que claramente dice que lo que se busca también es revertir a las personas que habían sido los rubros de estas empresas que habían sido damnificados con la reforma del 2016. Sin embargo, no pueden ingresar empresas nuevas. ¿Nos puede explicar bien eso, por favor? La lectura debiera ser la siguiente. Uno, nos interesa la entrada de sectores que de alguna manera habían sido excluidos a través de la reforma del 2016. El elemento importante a considerar ahí principalmente es cerrar el chorro para que en todo caso las empresas que ya existan traten de utilizar este tipo de sistemas para evitar el pago de impuestos. Ese es el tema importante dentro de la normativa, más que cerrarle el chorro a nuevas. De hecho,
y eso iría en dirección completamente contraria a lo que nosotros estamos interesados en generar. La idea es tratar de ampliar las oportunidades para las nuevas y las existentes, llevar a cabo el proceso de pago de los tributos. Ahora, creo que hay una cosa muy importante que debe mencionarse alrededor de la normativa el día de hoy, y es que hay 126,000 razones, y estoy siendo literal con el número, 126,000 razones para apoyar esta reforma. Y esto tiene que ver con el número de desempleo formal que se generó a partir de la crisis, que son los números que muestra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y a la vez es un número que de hecho se queda corto con la capacidad de creación de empleo que las zonas francas han logrado generar en países como Colombia, en donde, y aquí es un tema importante de por qué estamos hablando de esto dentro del contexto de la reactivación económica, esto va acompañado de otra serie de instrumentos importantes. Por ejemplo, la CEA 50, la Franja Transversal del Sur, las inversiones para Puerto Quetzal, las inversiones en el aeropuerto de San José y las inversiones en las subestaciones eléctricas Melendres 2 y San José 2 buscan activar económicamente una parte importante del sur del país en donde existe una alta capacidad para poder generar inversiones industriales, desarrollar todo el tema de los parques industriales apoyado a través de las zonas francas y a partir de eso vincularse de manera exitosa no solo con Estados Unidos y México, sino también con el resto de las Américas. Gracias. Yo quisiera participar un poquito de la apreciación del viceministro. Efectivamente, en el 2016 tuvimos una reforma a la ley de zonas francas fiscalista, no de progreso y desarrollo económico. Y eso es lo que nos lleva hoy día a tener un esquema de zonas francas que en una crisis como esta, que bien la describe el señor viceministro, con más de 126,000 se quedó corto. De desempleo, hoy día necesitamos instrumentos para generar empleo, de traer inversión. Y las zonas francas es uno de estos. Señor Combinado con todo lo que dicen nuestras. Gracias, licenciado Lax. Señor viceministro, yo solo quisiera que nos explicara algo de lo que usted mencionó. Por ejemplo, si yo fundo una empresa en el año 2017, cuando ya había sido excluido, digamos, de pinturas, me constituyo acá porque ya no me podía constituir en zonas francas. Sin embargo, una persona, un competidor mío, sí puede porque él estuvo trabajando anteriormente. ¿Esto no crea un tipo de injusticia también porque la persona que fundó su empresa posteriormente dentro de las nuevas que serán permitidas ya no va a poder optar por ese régimen mientras que sus competidores sí van a poder regresar a él? Bueno, hay algunos elementos importantes y creo yo que esa es una de las preocupaciones que para algunas de las empresas existe. Y es que hay algunos sectores en donde de cierta manera, digamos que ya existen algunas empresas existentes y lo que nosotros tenemos que pensar aquí es en términos de cómo logramos generar un mayor nivel de crecimiento del país y mayor generación de empleo. Si nos vamos a detener por las empresas que existen, eso es como que viniéramos y dijéramos nos vamos a preocupar también por el desarrollo tecnológico del país y nunca vamos a avanzar hacia el uso de automóviles porque eso pondría en riesgo el empleo de la gente que utiliza carruajes. Yo creo que es uno de los elementos a los que le tenemos que prestar atención. Y además, usualmente este tipo de regímenes va utilizado y enfocado hacia la atracción de inversión enfocada principalmente a los esquemas de exportación. Y ese es uno de los elementos más importantes a los que le tenemos que prestar atención. Sin lugar a dudas, desde una perspectiva geopolítica, lo hemos comentado aquí con Carmina, ese proceso que hay de retirar inversiones de Asia y atraerlas nuevamente a las Américas, zonas francas puede ser un instrumento importante. Ahora, viceministro, usted ya empezó a hablar y lo dijo claramente, hay personas y grupos que se oponen a esta reforma, incluso dentro del Congreso de la República, y básicamente están utilizando una opinión de hace varios años que emitió la SAT acerca de lo que en cálculos de escritorio realizaron algunos funcionarios aduciendo de que las reformas tendrían un impacto negativo de alrededor de doy una cifra muy general, 4,000 millones de quetzales
en el erario público. Sin embargo, se ha demostrado de la debilidad de la argumentación de esa opinión. ¿Cómo lo leen ustedes, cómo lo ven ustedes, esa opinión de la SAT que no ha sido revertida a propósito? Sí, yo lo pondría de la siguiente manera. En el 2016, como mencionó el licenciado Lax, existía la idea que las zonas francas era el hoyo fiscal a partir del cual no permitía al país generar la recaudación tributaria que tanto se añoraba. Se cerró el chorro de las zonas francas. 4 años después seguimos sin ver el despegue de la carga tributaria. Y eso lo que nos lleva es un elemento importante. La realidad es más fuerte que las proyecciones que se generaron en su momento, y los que nos demuestra es que el tema de zonas francas no era el hoyo fiscal que se había dibujado en su momento. Y por lo tanto debiéramos dejar de pensar en términos de esa fábula y debiéramos de reconocer que la realidad lo que nos indica es si hay un hoyo fiscal, el hoyo fiscal no está ahí, y entonces debiéramos de seguir empecinados en esa discusión. Gracias por traerlo a colación. Gracias también, porque el hoyo fiscal está en el contrabando para nosotros como Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Licenciado Lax, el presidente, dentro de las entrevistas que le hemos hecho y cuando él ha dado declaraciones, precisamente él considera la industria alimenticia una de las más importantes para reactivar la economía, y precisamente con nuestros vecinos. ¿Cómo se puede lograr esa meta si no los están incluyendo a ustedes para hacerlos más competitivos? Nosotros necesitamos los esquemas de zonas francas, no para nuestros vecinos como Honduras y El Salvador, que son los principales destinos de muchas de las exportaciones y el comercio por zonas francas. Tenemos otros esquemas con ellos. Nosotros necesitamos las zonas francas para abordar otros mercados que son todavía más complejos, y los costos para alcanzar esos mercados son más complicados para la industria. No obstante, nosotros vamos a 65 destinos. La industria de alimentos y bebidas de Guatemala exporta 65 destinos, y en algunos hemos perdido oportunidades porque no tenemos esquemas que faciliten en muchos casos la reducción de costos. Las zonas francas no es el único esquema de reducción de costos, pero ayuda, y esa es parte de lo que necesitamos. Y las zonas francas es una plataforma que se puede usar para hacer de Guatemala justamente el hub de exportaciones de una industria que es pujante para ir a otros países más allá de Centroamérica. Y este es parte de la estrategia y la estructura que debemos pensar. Nosotros como zonas francas, que instalados en zonas francas, como bien lo decía, si quisiéramos vender en el mercado centroamericano o nacional, tendríamos que pagar impuestos. Por eso es que el hoyo fiscal no va por ahí, porque estamos obligados a pagar todos los impuestos para poder establecer las ventas en el mercado local. Es para exportar, para hacer más eficiente el comercio internacional y la penetración de nuestros mercados, que ya es grande, pero todavía insuficiente. La dinámica del mercado de alimentos y bebidas en el mundo es de alta competencia y un alto desafío. Por eso es que necesitamos un paquete de esquemas como las zonas francas, la competitividad que decía el viceministro a través de toda esta infraestructura, la reducción de costos, la eliminación de fronteras como lo que estamos haciendo con Honduras, y que ahora, primero Dios, se suma El Salvador plenamente con la asignación del vicepresidente como especializado en la Unión Habanera. Así es que tenemos esquemas para poder fortalecer. Y de verdad agradezco las muestras de confianza del presidente y del gobierno en una industria que está pujando por sacar adelante al país, que no despidió la nómina, la mantuvo en esta crisis y no paró de trabajar para mantener abastecido a las familias guatemaltecas. Licenciado Lax. A mí Lax. me gustaría agregar ahí a la pregunta de Carmina un elemento importante, y es que aparte de los temas de la inversión en infraestructura, aparte de apostarle por el tema de la ley de reforma de la ley de zonas francas, hay también otros esfuerzos paralelos vinculados con cómo logramos generar atractivo también al sector de alimentos, que consideramos también que es una de esas primeras etapas que nos permite generar mejores empleos en el país. Y es temas como el apoyo que vamos a estar dando alrededor de toda la temática de la reglamentación, de la regulación, del papeleo normal vinculado con el gobierno. De los trámites, viceministro, por favor. Exactamente, trabajos de la mano con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud,
en donde estamos buscando dos elementos. Uno, equipos de respuesta rápida para poder atender cuando se quedan atrabados algunos de los expedientes de la mano de Pronacom, pero por el otro, esfuerzos de largo plazo, en donde lo que se va a buscar es la generación de plataformas electrónicas. De hecho, la semana pasada estuvimos con la viceministra de Salud hablando justamente de ese tema, tanto para el tema de farmacéuticos como para el tema de alimentos. Exactamente. Sin lugar a duda, ya empiezan ambos a mencionar otros temas que son importantísimos: simplificación administrativa, ley antitrámites y otros que mejor ni los menciono, porque entonces aquí seguiríamos y la producción estaría diciéndome que solo nos quedan 5 minutos. Pero quiero aprovechar estos 5 minutos, licenciado Lax, para hacerle dos preguntas muy concretas. La primera, me llamó la atención que en la respuesta inicial del viceministro, él dijo que habían llegado al Congreso a buscar padrinos para introducir 2 enmiendas que incluyan al sector pesca y procesamiento de peces y moluscos, me imagino, y el tema de turismo, pero no mencionó alimentos, bebidas, ni envases, ni empaque. Y la segunda, concatenada con esa primera pregunta, licenciado Lax, ¿existe ya la enmienda en dirección legislativa que permita que efectivamente lo que usted pide se concrete, o está todavía cabildeando a ver quién recoge el guante que usted le lanzó? Solo alimentos y bebidas ya forman parte de la propuesta de reforma. ¿Envases y empaques? Lo que usted me pregunta es efectivamente la respuesta del viceministro. Nosotros revisamos la iniciativa, la eliminación del inciso que excluía parte de los alimentos y bebidas, pero nosotros lo que estamos diciendo es que todavía persiste en esta iniciativa la eliminación de las fábricas de empaque y envases, y también la de agua natural y algunas bebidas azucaradas. Estas son parte de la industria de alimentos y bebidas y el encadenamiento de la industria de alimentos y bebidas, y por eso hemos solicitado formalmente que se trate de incluir en las empresas que pueden estar en zonas francas. Para nosotros, el encadenamiento con el empaque es sumamente importante. Usted sabe que el empaque que usa la industria de alimentos y bebidas no es cualquier cosa, no podemos usar cualquier cosa. Hay una certificación internacional para usar empaques. Incluso el plástico que usamos no es cualquier plástico, tiene que estar especificado para alimentos. Entonces, todo eso existe aún como una parte que no vimos en la iniciativa, como parte de que pueden participar en zonas francas. Y esa es parte de lo que les decía de la reducción de costos. Cuando tengo un empaque que me cuesta 60 centavos una unidad contra uno que me cuesta 5 centavos y en zona franca posiblemente me va a salir un poco más barato, entonces requiero esa ventaja. Y esa es parte de la solicitud más puntual. Pero sí ya está reflejado en la iniciativa que la industria de alimentos, que fue excluida en el 2016, ya es parte de las posibilidades de poder acceder en la inversión en zonas francas. Gracias, licenciado Lax. Señor viceministro, pues en efecto estamos ya con los minutos contados para terminar. Por favor, un mensaje final de apoyo. Esto es algo muy importante, una reforma muy importante para Guatemala, por favor. Sí, tal vez mi mensaje final es: el mundo cambió, y cambió a partir de 2 temas. Uno, no solo es la pandemia, sino lo otro es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y eso hace que las oportunidades que tiene hoy Guatemala sean muy distintas a las que tenía hace 10 y 20 años. La posibilidad de poder ir a traer inversión importante para generar empleos de Asia, de Europa, de Estados Unidos, incluso de la región latinoamericana, se incrementa. Hemos atendido inversionistas que han volteado a ver a Guatemala que no lo habían hecho en los últimos 20 años. Esta es una ventana de oportunidad única, y la posibilidad de lograr aterrizar muchas de estas propuestas dependen del Congreso de la República y obviamente del resto de trabajo que nosotros tendremos en el Ejecutivo para poder reducir trámites y para poder lograr trabajar los temas de las inversiones en infraestructura. Pero esto no lo podemos hacer si no contamos realmente con un instrumento de atracción de inversiones, como sería la reforma a la ley de zonas francas. Licenciado Lax, 30 segundos, por favor. En 30 segundos, nosotros como Cámara Guatemalteca de Alimentos y del sector de alimentos y bebidas, exigimos al Congreso que pase esta ley con las reformas que le estamos pidiendo. De las pocas políticas públicas que este importante sector va a tener es poder tener la opción de entrar a usar las zonas francas. Necesitamos
un Congreso que piense en el desarrollo y en el apoyo a las actividades económicas. Y esta es una oportunidad para el Congreso de demostrar que está a favor del desarrollo económico. Bien, agradecemos a ambos que nos hayan acompañado, al viceministro Lizardo Bolaños y al director ejecutivo de la Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala, Enrique Lax. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz noche a todos. Bueno, Carmina, hay un mensaje ahí que hay que recordárselos a los que exaltan a la China continental. Su actual desarrollo se fundamentó en abrir zonas francas y zonas económicas. Exactamente. Y usted de eso conoce muchísimo. Muchísimo, así es. Lejos del régimen del resto del país, que no lo tiene, las zonas francas tienen muchos privilegios en China y son la base de desarrollo desde 1976 aproximadamente, 76-78, así que no es un milagro del comunismo ni del socialismo, sino que de la apertura comercial de China. Y que establecieron zonas francas y zonas económicas especiales como las que queremos en Guatemala. Bueno, con eso terminamos las entrevistas de hoy por la noche. Carmina, buenas noches, que tengan un buen descanso. Igualmente, Mariano, buenas noches. A la audiencia de Canal Antigua Buenas también noches. les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy por la noche. Hasta la próxima.